Bien, amigos, el discurso de rendición de cuentas es un tema que ha dado mucho que hablar y va a seguir dando. Y no es verdad que no le tengamos un tema al ingeniero Cuello. Le damos la bienvenida al ingeniero y queremos que nos hable de que ese decreto 65 del 23, no, número Sí. 20 de febrero, que no fue mencionado en la rendición de cuentas. O sea, ayer me llegó a mí ese decreto por correo electrónico y ese decreto no fue mencionado en el discurso. ¿Qué trataba? Porque aquí le No, decimos ese un número trata- a uno y ese trata- entiende que uno se sabe Mire, todo. ese trata de emparejar las resmas. De emparejar la rema. La resma de la cantidad de disposiciones sobre energía sana, ¿Energía? energías renovables Ajá. que se han hecho en un solo decreto. ¿Y dónde salió ese decreto? En mi computadora. ¿Fue publicado? En mi computadora yo lo recibí Ah. de un amigo que trabaja vinculado a esas cosas y me lo mandó. Sin comentarios, simplemente me mandó eso. Y digo, pues yo vi el discurso ese con detenimiento, que era largo, pero tenía un buen ritmo. O sea, no era insoportable, ni mucho menos. Y logró la atención del público. Pero ese decreto no fue mencionado. Trata sobre ese tema y me inquietó una cosa muy particular. Resulta que la energía renovable por excelencia es el agua. Hasta ahora disponible. Aquí hubo una etapa de construcción de presas fundamentalmente por Balaguer, dirigida por Balaguer. Los otros gobiernos han sido tímidos en la operación de ese tema. La expansión del sector hidroeléctrico en el país ha sido más lenta en los gobiernos no balagueristas, incluyendo el de sus socios PLDistas. Sin embargo, hay sí una cosa. Desde que se disolvió formalmente la CDE, o se ordenó su disolución en el cambio de siglo, más o menos, se ha establecido un límite para la inversión privada en energía hidráulica de 5 megavatios. Ningún proyecto ha podido pasar, ha sido suficientemente viable en términos económicos, porque con esa capacidad, ese límite de inversión, de generación, no cuadra económicamente. O sea, tú no puedes recuperar la inversión, tener ganancias, si solamente puedes producir esa cantidad. No hay otro cliente, tú no vas a poner línea, porque eso no es el negocio de la generación, de ningún tipo. Entonces, si no ha habido ningún proyecto que haya podido pasar, hay un factor común, que es la viabilidad económica. Porque al hacer esa recopilación de disposiciones, donde hay uno que otro ajuste sin mucha importancia, pero otros son de carácter legal, como ese del cual yo estoy hablando, porque la ley establece ese límite. Pero sin embargo, si en 20 años, 25 años, no ha habido un solo proyecto que haya pasado, indica que esa limitación es para que no haya. Ahora está el Estado haciendo las inversiones necesarias, siquiera para el mantenimiento de lo existente. No. Y la vamos a sufrir muy grande ahora con una sequía. Ingeniero, Porque esa energía va a bajar mucho. Ok, entonces, o sea, es decir, un proyecto hidroeléctrico legalmente no puede producir más de o menos de 5. Más de. No puede, pero eso parece ser una disposición creada para beneficiar la generación a partir de otros métodos. En la práctica lo hace. En la práctica tal vez la intención fue combustible. Tal vez la intención fue la explotación, el uso racional del recurso agua. Exactamente. Tal vez esa fue la intención. Los ambientalistas
apoyan esa decisión con razones y criterios. Pero al tú ver este decreto que resume todas esas cosas, tú te das cuenta que, ¿por qué obvia lo de las 5 megavatios? ¿Por qué no se introdujo previamente en el Congreso un proyecto de modificación a la ley que limita a 5 megavatios? ¿Y es posible aumentar el tope? Pero claro que sí. No, bro, si no, no existe la posibilidad de que haya una inversión privada en ese sector. Hoy por hoy el sector que más produce. Mira, la compañía, la empresa que se creó. ¿Y cómo se garantizaría entonces la compatibilidad con un uso adecuado del agua? Porque si usted tiene, por ejemplo, para obtener ganancia, que producir mucho, entonces eso de alguna forma implica una sobreexplotación del recurso. Pudiera significar una sobreexplotación del recurso. Ya eso es un problema de las autoridades regulatorias. Ah. Puede que en una cuenca sea conveniente más, sea posible más, en otras no. Pero eso ya hay que establecerlo en cada cuenca. Y con un buen régimen de supervisión. Y con un régimen de supervisión adecuado. Pero lo cierto es que eso está parado, o sea, no hay. Pero lo peor es que el organismo que maneja las presas del país es un organismo con mucha autonomía y tiene una ganancia más aproximada de $400 millones al año, una ganancia contable. Esa ganancia contable no va a la reproducción del sistema, o sea, al mantenimiento de las presas, a la expansión de las presas existentes, al rescate del foso de la presa que se va llenando de sedimentos, a la reforestación de la parte de aguas arriba de la presa. Sí, pero tú acabas de decir las funciones de la presa. Esta mañana escuchamos algo que se dijo ayer y que se repitió hoy, de la cantidad de agua que se desperdicia cuando llueve y la poca agua que se puede almacenar en nuestras presas, dejando dicho como que hay pocas presas o que las presas deberían de ser mantenidas en mejores condiciones para que puedan acumular. La pregunta viene en ese sentido. La función principal de la presa es acumulación de agua, producción de energía, ¿qué te digo? Producir los canales de riego. ¿Cuál es la función principal de una presa? Mira, la función principal varía de acuerdo a las necesidades coyunturales. Si hay sequía, la presa prácticamente no funciona, porque la presa lo que hace es desbordar cuando está prácticamente en el límite de su capacidad de captación, desbordar en favor. Pero en ningún caso la presa compite con el medio ambiente, ¿verdad? No, de ninguna manera. Es buena para el medio ambiente. Bueno, si tú manejas bien la zona, porque tú tienes que mantener la capacidad de captación de los árboles, de reducción de velocidad de la erosión, aguas arriba de la presa. Ingeniero, pero no he podido captar cuáles son los aspectos nuevos que introduce este decreto. No introduce ninguno nuevo. Nada. Simplemente recoge las disposiciones ordenadamente que se refieren al tema. Bueno, ahí está. Particularmente los permisos, se concentran los permisos de viento y de sol. ¿Y qué tiene de importancia que debió tratarse en el discurso? Bueno, si se emite un decreto en fecha 20 de febrero del 2023 y se está hablando de la gestión gubernamental, creo que ese decreto tiene importancia para mencionarse. Pero estaba fuera del periodo de rendición de cuentas. ¿Cómo? Estaba fuera del periodo de rendición de cuentas. No, pero eso no se elaboró de enero a febrero. Pero usted nos dice del 23, el decreto no es del 23. Sí, pero como parte del gobierno se puede hablar de lo que se ha hecho fuera de ese periodo. Porque esto está destinado, este decreto se hace con la intención de definir la relación entre el Estado
y los productores privados de las otras energías renovables. No de la hidráulica, no. Eso no. En la hidráulica no hay cambio, en la que hay cambio en la precisión. Es en las energías eólicas, en las energías solares y las que puedan derivarse de otras cosas. Bien. Hay un tema que nosotros no queremos que se quede porque te puede tomar tiempo y es el tema de los imperios. Los imperios nacen, crecen, se reproducen y mueren. Exactamente. Y nosotros queremos lo que tú piensas sobre dos imperios que se pusieron de acuerdo para pelear en este tiempo. Estados Unidos y Rusia. ¿Realmente se está poniendo en juego el final de algunos de esos dos? ¿O ya venían? Mira, realmente nunca ha habido un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Nunca. Abiertamente Ni nunca. siquiera fría. Bueno, la Guerra Fría es una modalidad de enfrentamiento de imperios que no necesariamente conlleva la diferencia que fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y la Primera, y la Guerra Franco-Prusiana. Es la primera de las guerras imperiales de nuestro mundo conocido, reciente. Bueno, eso no es lo mismo. Estados Unidos y Rusia nunca se han enfrentado, han tenido muchas rivalidades de carácter imperial y hegemónicas, pero definitivamente han sido aliados en la Segunda Guerra Mundial de una manera determinante. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial cuando Rusia perdió 18 millones de gente. Estados Unidos perdió 400,000 y pico de personas. O sea, Estados Unidos entra para evitar que Rusia llegue a París. El papel de los franceses en la Segunda Guerra Mundial no ha sido definido, no ha sido estudiado. Es más, Francia figura en la lista de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde peleó Francia? ¿En qué territorio peleó Francia? Cuando Francia se replegó a Vichy, abandonó París y se lo entregó a los alemanes. Sin embargo, cuando se constituye la ONU, Francia tiene un voto en el Consejo de Seguridad, que era compuesto por los triunfadores. Ahí Alemania y Japón entraron muchos años después, pero nunca con una posición de voto permanente y derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Cosa que tenía Taiwán, por ejemplo. Representación de una China que no gobernaba y que se lo endosó a la otra China cuando los americanos se arreglaron con ellos, sin guerra. Ahora, ¿por qué usted dice que Rusia y Estados Unidos nunca se enfrentaron? Bueno, directamente nunca se enfrentaron, No. Pero hubo conflictos como por ejemplo Vietnam, en donde hubo una participación de Estados Unidos por un lado y de la Unión Soviética por el otro, porque Vietnam no hubiera podido ganar si no hubiera tenido el apoyo de los soviéticos. La presencia de Afganistán, de las dos potencias, ¿no fue una forma de competencia? También. Sí, pero son las guerras que se hacen en el exterior. Son los enfrentamientos Si tú exteriores. dices interno, nada. No, directamente. Directamente nunca. No. O sea, son escaramuzas para los imperios, esos son escaramuzas. Por cierto, vi que en Vietnam tumbaron un presidente heroico por ladrón. Impusieron la nueva generación en el poder. Ahí hay un cambio trascendente. Y dime algo, Rusia es el que va a terminar su imperio con esta guerrita de... Bueno, ya lo terminó. Ya terminó. Ellos se colocaron ya a la cola de China. ¿Cuántos años pasaron enfrentándose los chinos y los rusos por ese dominio? Desde que Mao Zedong triunfó, le pasó cuenta a los rusos. Y sobre todo que su triunfo coincidió mucho con la muerte de Stalin y la definición de la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. Entonces esta alianza es transitoria
entre China y Rusia. No, Pero la competencia no, sigue. es una definición del mandato de China. Ah. Hoy China es la segunda potencia económica del mundo. No, hoy mismo le piden, como aconseja a Rusia, que pare eso. Hoy mismo aparece en una noticia importante. Sí, sí. Le dicen a China, usted tiene la capacidad de decirle que se esté Sí. quieto. Se lo dicen ¿Y desde... hasta dónde Rusia está actuando así porque cuenta con China? Porque necesita China. China le está Pero comprando... está contando con China ellos. le está comprando el petróleo que no le vende a Alemania, se lo está comprando Ah, China ya. a $80. Mucho más barato de lo que lo vendía en Alemania. Alemania. Y además con un costo de transporte que no tenía ya Alemania, porque Tenía el ducto. tenía los ductos. ¿Verdad? Había otro hecho que no llegó a trabajar. Ahora, ¿por qué usted dice que Rusia se pliega a China? Cuando en realidad China está incluso hasta superando a Estados Unidos, o va camino a eso. Sí, sí. Superó ya a Rusia, eso es un hecho. Sí. Y no hay otra cosa que reconocer lo que es una realidad. Un hecho que crea derecho. Exactamente, porque el desarrollo da poder y hay que Sí, reconocer pero eso. eso le dio tú mucho dices trabajo a Rusia reconocerlo. Claro que Y sí. cuando tú dices que los imperios comienzan a desaparecer cuando sus líderes se corrompen, ¿a de aquí nos estamos refiriendo? Bueno, el ejemplo más inmediato es el de la propia Rusia. ¿Cómo se desplomó la Unión Soviética? Por la corrupción de sus elementos dominantes de carácter social. ¿O no había estamentos sociales dominantes ahí? Pues, a simple vista. Pero no, yo creo que no es que no te estás contradiciendo, pero estás tratando de evitar un reconocimiento. Hay problemas tanto en Rusia como en China y sobre todo en Cuba, que a mí me consta que muchos años antes de que caigan esos poderes, tú lo viste. Entonces, ¿por qué la corrupción? Siempre había una maquinaria ahí adentro que fue la que se quedó con todo. Siempre existió esa maquinaria. Bueno, realmente uno vive acontecimientos sobre los cuales va acumulando información para llegar a conclusiones. Pero cuando tú visitabas la Unión Soviética, tú sentías que había una capa dominante que tenía ya carácter social definido, que no era la capa no era la generación de los revolucionarios que hicieron la gran transformación. Sin nunca alegarle a Cuba, que sacó la cara por nosotros y por el mundo, también fuiste de lo que señaló cuando tenía que señalar los problemas que habían ahí adentro. Pero pues esa es la tarea de uno. O sea, tú no eres un borrico. Tú te das cuenta de las cosas que pasan y el significado social que tienen. Ahora, en la Unión Soviética había una clase privilegiada, eso es indiscutible, lo que usted señala, pero había un enfrentamiento interno, que fue lo que hizo que eso implosionara. Por ejemplo, nosotros vimos cómo después de la muerte de Brezhnev, vino precisamente un proceso de cuestionamiento de todo el sistema que había ahí instalado, que eso lo representó Andropov, y después entonces vino Chernenko, que era de la contraria, y finalmente se impuso Gorbachev, que era de los reformadores. Había un enfrentamiento ahí entre sectores diversos, que fue lo que determinó que eso se fuera. Pero ¿quién introduce en el nivel más alto a Gorbachev y al otro, ¿cómo se llamaba? Al borracho. Yeltsin. Yeltsin. Ya Yeltsin. Es Andropov. Muchos años antes del desplome de la Unión Soviética, yo le pregunté a un amigo, como un amigo de todos los dominicanos que iban por allá, muy inteligente, digo, ¿quién manda aquí? Me dice, ¿quién lo oprime? Digo, ¿quién manda aquí? La KGB. Y efectivamente, cuando muere Brezhnev, se recompone el poder
y Andropov pasa a ser el líder. Quien sustituye a Suslov en el comité político del poder es Andropov, la KGB. Y él es que lleva a esos dos sujetos al poder. Los pasa de curso, los lleva al comité político, porque tenía un estudio de sus personalidades. Eran dos tendencias dentro del sistema. Los dos se alternan y la conclusión es el acta de Minsk. La disolución. Ahí concluye. Pero el poder no se disuelve para nada, se disuelve para que otro poder tome las posiciones y no se para todo. Se descompone todo y el caos. Bueno, estaba establecido. En alguna ocasión le dije a un dominicano muy importante sobre la existencia de una plutocracia en la Unión Soviética. Dice, ¿tú crees que tiene que es una plutocracia? La plutocracia es el reino de los ricos. Sí. Digo, solamente sobre la base de la riqueza se puede establecer la dominación en este país. Yo creo que conocí a ese amigo suyo que usted está citando. Probablemente se trata de Kiva Maidanek. Por lo menos él creo que pensaba de esa manera. Un ruso intelectual de mucha formación. Sí. Kiva fue quien me dijo a mí que el gobierno estaba en manos de la KGB desde muchos años antes de la muerte de Brezhnev. Ahora hay una pregunta aquí que yo creo que es importante. Porque fíjate, a la muerte de Stalin, quienes toman el poder en Rusia son los ucranianos. Es Khrushchev, y Brezhnev, que era su segundo, y Lázaro Kaganovich. Momentito. En la prensa de aquí aparecían 3 nombres en esa época y yo no lo he vuelto. Yo pensaba que ellos fueron los que sustituyeron a Stalin. Malenkov, Molotov y Beria. ¿Qué hicieron? ¿Eso tomaron el poder en algún momento? Eso era lo que enfrentaron a los ucranianos. Enfrentaron a los otros. Enfrentaron a los ucranianos. Y naturalmente... y perdieron. Pero claro, Khrushchev lo sacó de la jugada. ¿Y todo eso era KGB? Los ucranianos... Beria era el jefe de la KGB. Beria era el jefe de la KGB, que fue hecho preso días después de la muerte de Stalin. Y Molotov era el canciller. Y el terrible... El canciller. Sí, Molotov era el canciller. De la bomba Molotov era el canciller. Sí, pero ese no. Óyeme, a Molotov, que tenía muchísima influencia, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, y lo tiraron como embajador en ¿cómo se llama? En Mongolia, y después en Viena. Yeah. En Viena ni siquiera como embajador de la Unión Soviética, sino en la Comisión de Energía Atómica. ¿Quién emitía esos decretos? Bueno, la parte que lo quería sacar. No había un enfrentamiento. Hay una pregunta que yo creo que es importante, ingeniero. Pero fíjate, en el caso de Kaganovich, la hermana de él fue la última amante de Stalin. Estuvo con él la noche que tuvo el ataque. Pero tan pronto era médico, aparte de amante. Y esa noche salió hacia Canadá a un congreso, a la cual estaba invitada. Y a Stalin lo encuentra 2 días después, lleno de vómito en el suelo, de un veneno que le dieron. Todavía hoy se debate cómo murió Stalin. Pero lo cierto es que días después vería hecho preso y fusilado. Y ahí es que se alterna el poder en la KGB. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Yeltsin fue el que le dio el empujón a la Unión Soviética para que cayera? Gorbachev se quedó sin empleo, porque Gorbachev era el presidente de la URSS y Yeltsin era el presidente de la Federación Rusa. Sí. Se disuelve la URSS, Gorbachev se fue para su casa. Yeltsin fue el que comandó el paso
del socialismo al capitalismo. Sin embargo, es Yeltsin el que escoge a Vladimir Putin como su sucesor, siendo un ex coronel de la KGB. Quiere decir que él conocía muy bien cómo pensaba Putin y quería que Putin se hiciera cargo. Pero tú te Eso parece una contradicción. No, Porque Yeltsin era el hombre que firmó con el Fondo Monetario Internacional, se abrió a todo Occidente, cambió el rumbo de Rusia y promovió todos esos cambios que nosotros vimos para que Rusia pudiera Pero el insertarse. segundo hombre de Yeltsin era el que gobierna ahora, Putin. Era primer ministro o vicepresidente del Estado, una posición de ese nivel. Creo que ese era Medvedev, que después fue presidente. No, fue vicepresidente con Yeltsin. Exactamente. Sí. Pero Putin todavía no había... A Putin lo sacaron de San Petersburgo. sí, pero en el momento en que gobernaba el que entregó el poder, en ese momento, Yeltsin era el segundo hombre. Él lo invoca ahora sobre el tratado de Bielorrusia, el tratado de Minsk, que disuelve la Unión Soviética. Él dice que no estaba de acuerdo en ese decreto. Y por eso él trata de recuperar la Unión Soviética. Putin. Claro. Sí, Putin critica a Lenin porque él dice que Lenin fue el que se inventó eso de Ucrania independiente. Por eso es que yo digo que Putin no representa a Unión Soviética, sino representa el zarismo. Sí, claro. Claro. No, pero él invoca a Pedro el Grande. Exactamente. Él rescató castillos que los jerarcas soviéticos no utilizaron. Él vive hoy en un castillo en las afueras de Moscú, donde los jerarcas soviéticos nunca se metieron. ¿Has visto esos muebles de mármol blanco? En Rusia todo es una cosa extravagante. Hay unos gustos ahí que son realmente... Y por aquí no tenemos ni siquiera idea de esas cosas, del lujo que hay por ahí. Sí. Otra cosa, o sea, usando dos situaciones totalmente diferentes, que es el diálogo. Esa guerra de Ucrania puede tener tres finales. Una es que un bando le gane al otro por la fuerza. Eso sería desastroso porque es aumentar la capacidad de destrucción de los dos. La otra es que se sienten y lleguen a un acuerdo. Y la otra es que la comunidad internacional, que Estados Unidos asusa y que ellos buscan a China, dos bloques, se pongan de acuerdo y le exijan que paren eso. Y aquí, en República Dominicana, en una islita, hay un problema de un presidente con un país vecino que está pidiendo diálogo. El diálogo, como diálogo, allá o aquí, ¿tú crees que será de sordos en las dos partes? El problema de Haití y República Dominicana es un problema que tienen que resolverlo Haití y la República Dominicana. Esa es la realidad. ¿Y con quién uno habla en Haití para resolverlo? Bueno, ellos tienen que definir quién habla. Ese problema es que ellos son una sociedad tribal que no se ha estructurado nunca. Pero hay cosas sorprendentes. Anoche, viendo el noticiario de la radiotelevisión francesa, una señora en la frontera francesa se pone a pontificar sobre las relaciones fronterizas dominico-haitianas. En Francia, en el noticiero francés. El noticiero de Francia. Sí. Y yo pienso... Pero estaba en la frontera dominico-haitiana. Sí, sí, sí. Porque ahora todo el mundo está averiguando por ahí. Y habló del comercio desigual, que la República Dominicana vendía 200 millones de dólares y que nada más compraba en Haití 18. El 98 y el 2. El Sí, discurso sí. de Juan Bolívar El Díaz. que Juan Bolívar... Bueno, Haití vende aquí todo lo que puede vender. Claro. Y exporta hacia acá muchísimas cosas que importa. Como nosotros exportamos, ya lo he dicho 1000 veces, bacalao noruego.
Y en las estadísticas aparece que bacalao sin apellido. Pero producimos bacalao. No. ¿Eh? ¿Producimos arenque? No. Pero lo exportamos. Pero exportamos, figuran las estadísticas de exportación. De la misma manera, los Que ellos exportan whisky para acá. whisky, muchísimas bebidas de lujo, muchísimas cosas de, bueno, lo que sea. Whisky, árbol. Pero poco valor Y ropa agregado, usada. con poco valor agregado. O sea, mientras de aquí se exporta fundamentalmente productos hechos aquí, Con valor agregado. con valor agregado, allá se reexporta la mayoría de lo que se reexporta para acá. Cosas que tienen mucho impuesto de este lado y que es preferible comprarlo en la frontera a precio vil. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿con qué autoridad habla Francia de ese conflicto? Si Francia es la mamá de ese conflicto. Francia fue quien introdujo la esclavitud en Haití. La esclavitud masiva, no fueron los españoles. Y que le cobró por la independencia. Y después, cuando al fin tuvieron que salir, espérate, cuando se proclama la abolición de la esclavitud, no es porque los haitianos reclamaron, que tenían derecho a reclamarlo, pero la verdad histórica es que la Revolución Francesa, en la Constitución de la Asamblea, que es la que define la Revolución Francesa, estableció la liquidación de la esclavitud en el Imperio francés, que se extendía a muchas zonas del mundo. ¿Fue el cumplimiento de eso lo que pasó en Haití? Pero claro, y naturalmente en Haití se refleja el conflicto de otra manera. ¿Qué hacen los colonos franceses? Si aquí no, menos aquí. Ah, se negaron. Sí, se negaron y se enfrentaron Sí, claro. a las instituciones en ciernes de la Revolución Francesa. Ahora esas instituciones se consolidan con Napoleón. Y Napoleón ratifica ese criterio. Ahí no, y manda a su hermana para acá con el marido, que fracasaron totalmente. Pero eso es para impedir la libertad de los esclavos. Excepto. Entonces no me vengan a hablar, y después le cobran a los haitianos La independencia. la independencia. Óyeme, ellos eran los agraviados. Yo había sacado de ahí. Toda la aristocracia francesa tenía colonias ahí. Ahora, Colonias azucareras. Thomas Piketty calculó lo que supuestamente le debe por eso Francia a Haití. Dice que serían unos 28 mil millones de dólares. Pero eso es. Le hicieron recientemente una entrevista en un periódico haitiano, un intelectual francés, Ajá. que se ha hecho célebre. Tradujeron. Sí, hicieron el cálculo. 28 mil millones debería pagarle Francia por eso. Lo que Haití pagó desde la independencia hasta como el 54, Con eso se reforesta Haití. y se convierte Haití en una cosa Esa distinta. aristocracia francesa y ese dinero que pagaron los independentistas haitianos, ¿de dónde buscaron riqueza para pagarlo? Oh, Haití no era lo que hoy es. por eso fue que invadieron la parte oriental de la isla. Una de las razones fue esa. Fuga de recursos aquí. Nosotros tenemos una cuota ahí. En esos 28 mil a nosotros nos correspondería alguito. Porque eso se pagó con madera cortada aquí en República Dominicana. Sí. Pero esas son cuentas muy difíciles de hacer. Y muy reales para la fines indexación tan a prácticos. distancia. Es como la guerra ucraniana-rusa. Que tú dices, ¿por dónde se va a resolver eso? Es sumamente complicado. Porque en todos los análisis que hay, no se tiene en cuenta que hay armas atómicas. Que hay- Y allá es posible el diálogo. O sea, aquí no vamos a Bueno. tener interlocutor. Tú sabes que el que está haciendo el que está haciendo el manejo del entendimiento es China. Ajá. Sí. China está ejerciendo su función imperial de líder de esa zona y se va definiendo esa zona como Pero Biden dijo, si China es el que propone, no nos conviene porque China es Rusia. De una vez Biden dijo eso. sí, pero es la potencia que puede persuadir porque ellos China tiene un rol que jugar ahí en eso obligatoriamente. claro, Ahora, vamos a... pero además es la definición de su Para poder. que Eso- este público entienda, ¿qué quiere
lograr Rusia para decir, bueno, ya gané y me voy? Es Crimea. Bueno, Crimea ellos lo tienen hace días. Entonces, ¿qué más quieren? Pero, óyeme, Ucrania entera. el puente que lleva a los rusos a Crimea sin pasar por Ucrania, una obra gigantesca para Putin pasar sin peligro. Sí. Explotó un día. Ya ni se habla de eso. ¿Quién explotó ese puente? Tal vez fue un simple accidente y por eso se ha silenciado. O con accidente puede pasar, más donde hay conflictos. Yo he visto muchas fílmicas incluso de la explosión, porque había cámaras, no solamente en el puente mismo, sino en vehículos cuyas filmaciones se han organizado y es accesible llegar a ellas. Y tú dices, bueno, pero un atentado terrorista, un accidente, cualquier cosa puede ser. ¿Y ese puente es vital para esta guerra? Bueno, por ahí empezó la guerra. ¿Eh? Esa guerra empezó cuando se construyó ese puente. Sí. Porque era la forma de llegar a Crimea, sin pasar por Ucrania. De manera que el papel de China es determinante. Pero es por sus propios intereses, no es por interés de la paz ni nada. Es por el interés de decir, aquí el jefe soy yo. Rusia lo que anda buscando es cómo proteger Crimea. Esa es la principal aspiración. Ahora, ellos tienen una parte del este de Ucrania que ellos ya dicen que no sueltan. Y es probable es probable que termine el conflicto, y yo creo que va a terminar así, reconociéndole a Rusia el dominio sobre esos territorios. Es más, ya hay indicios de que Estados Unidos está en disposición de hacer esa concesión. Porque eso es de ellos. No, el problema usted sabe cuál es. Es que hay situaciones que se crean de hecho. Hay un estudio que hizo Rand Corporation, que es un centro de pensamiento muy vinculado al Pentágono y a los organismos de seguridad de Estados Unidos, donde ellos dicen, nosotros somos aliados de Ucrania, pero los intereses nuestros no coinciden del todo. Es probable que haya que hacerle concesiones a Rusia. Ahora, para que haya realmente un acuerdo que sea más o menos equitativo, nosotros tenemos que meter un poco más de fuerza, que eso es lo que se está viendo ahora. Todo esto que se está viendo, que conduce prácticamente a una confrontación directa, a un escalamiento de la guerra, tiene eso de fondo. Ahora, hay algo muy sintomático. Ayer se juntaron Lavrov y Blinken, por primera vez. Los dos ministros. Ayer. Un encuentro breve, sí, pero eso significa que hay realmente la búsqueda por abajo No, ya por arriba. No, exactamente. Sí, pero cuando eso se produce es porque hay unos contactos intensos. Hay una publicación en el New York Times de hace un par de días en donde se habla supuestamente de una propuesta que habría hecho Estados Unidos a Rusia. Y yo creo que ya eso, que se esté hablando de eso, para mí es muy sintomático. Yo no me sorprendería si en cualquier momento se anuncia algún tipo de arreglo, porque prolongar eso en el tiempo es realmente insostenible. José, vamos a hablar de un tema local. Los fideicomisos son privatizaciones. Sí. El fideicomiso... Y la privatización en sí misma es rechazable, debe rechazarse. No, yo no digo que debe rechazarse, debe saberse. Debe saberse lo que es. Ah, ya. Y porque tú estás vendiendo como pan bendito. No envolverlo. Pan bendito, un pan sacrílego. No es pan bendito, no. O sea, tú le vas a entregar bienes nacionales en calidad de socio. Y la CREP fue una perversión. ¿La qué? La CREP, aquello que produjo la privatización de las empresas del Estado. La CREP, la comisión que produjo la reforma. Pero ella lo proclamaba, que era una privatización. Ahí donde tú le entregas bienes, hechos y derechos sobre la base de un inventario que nunca se ha conocido.
para que ellos inviertan una cantidad igual a ese desconocido número, tú no estás regalando el asunto. Pero se dijo cuánto ingenio y cuánta empresa del Estado y cuánta planta eléctrica. Y cuántos lápices hay, y cuántas, Pero no el y valor cuánta- de cada y cosa. cuántos sacapuntas había. Y, Sí, eso no. eso no. No, eso No. no. En aquel entonces se decía que hasta regalando eso era negocio, Sí, yo sé que hay gente que lo dijo. porque Pero- eso pero se iba a entonces- capitalizar. Entonces, eso ya llegó a una situación. Hay un sistema eléctrico estable, hay un crecimiento de generación eléctrica al paso del crecimiento de la economía, más o menos. Los apagones grandes han desaparecido. Perfecto. Ahora, el resultado de eso, ¿cuál es? El resultado, que el Estado Tiene pérdida. asume las pérdidas del sistema a través de la distribución. Y la empresa que ganó, 2 de las distribuidoras, porque hubo una que se declaró nula, simplemente se fue cuando se dio cuenta que ahí estaban concentradas las cosas. E Hipólito la compensó, la Unión Fenosa. La compensó por no cumplir un contrato. Ajá. Cuando usted se jugó ahí su inversión, usted asumió que era difícil el problema. Ah, no, a los 2 o 3 meses me convencí de que no, que eso no daba. Bueno, el resultado de eso, tal vez la intención no fue esa, pero el resultado ha sido que las empresas generadoras que se vendieron sobre un inventario, si no inexistente, desconocido, porque yo tenía que invertir una parte equivalente de eso. Tal vez han invertido más, tal vez han invertido menos. Yo recuerdo a Hipólito Mejía en Madrid con el presidente del gobierno de un lado y el rey del otro. Y después vinieron los acuerdos con Unión Fenosa. Y yo digo, pero nosotros hablamos de Odebrecht y decían que bueno, que Odebrecht, que el gobierno de Brasil estaba detrás de eso. Yo entiendo, bueno, pero cada país de alguna forma protege sus empresas y traten de que sus empresas hagan buenos negocios. El caso de España y Unión Fenosa no se parece. Es lo mismo. No, lo que pasa es lo siguiente, mira, ahorita decía José, o no se conoce el inventario o no se hizo. Es que la mayoría de los temas importantes nunca están acompañados de una explicación. En el caso específico de Fenosa y del grupo de los 5 ingenios mexicanos, aquí no se ha dicho que esa no fue una entrega simple de Fenosa, que devolvió el contrato de las EDES, ni tampoco fue que los mexicanos entregaron los ingenios. Es que existe la prueba de que a ellos se le indemnizó, a los 2. Por no cumplir el contrato. José, Vicente Fox le dijo a Hipólito, delante de alguien, de esos acompañantes que siempre se buscan los presidentes, mire, la gente que son arrendatarios de los 5 ingenios en su país son amigos nuestros y no les conviene seguir operando eso, pero tienen una inversión. Nosotros le pedimos que le compense y lo compensaron. Y lo compensaron con mucho dinero, con más de con lo que ellos invirtieron aquí. Y Fenosa, tengo entendido que no perdió dinero en su paso por aquí. Ganó dinero. Ni sus socios. Y tampoco. mantiene una planta generadora en La Vega. Sí, Palamara y La Vega. Palamara está cerrado y La Vega está abierta, pero es de ellos las dos. Y son plantas. Oye, Sí, fueron las más modernas en su son momento. plantas. Fueron las más modernas en su momento, cuando se instalaron. Tienen algo extraño, que están en un lugar mediterráneo y que cuesta mucho transportarle mucho combustible. Uno no se explica. Sí, pero recuérdate que ellos eran a la vez beneficiarios de contratos de venta de energía. Sí, Entonces meter una planta Ellos mismos potente se lo están- en La Vega te reduce la distancia de distribución. José,
ellos como EDES le compraban a esa planta No, y después siguieron vendiéndole a las nuevas EDES. Exactamente, ahí se fue definiendo quién gana y quién pierde en el acuerdo. Pero lo que te quiero decir, Esa tal vez no era la intención de la disposición de venta, Que uno pero pregunta. los resultados son esos. pero uno pregunta por qué, si una línea de transmisión eléctrica es más barata que un camión o 10, yo te puedo decir que Palamara, que son aproximadamente unos 16, 18 megas, ¿verdad? Pues se lleva 10 o 15 camiones cada 12 horas. Y entonces, ¿por qué no Bueno, hacen eso en Jaina? Pero es que ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué lo de La Vega en el mismo centro de la isla? Si tú buscas el mapa de la planta de La Vega, al subir a Jarabacoa, te das cuenta que está en el mismo medio de la isla. ¿Qué necesidad teníamos? Nadie sabe. no, Parece pero que la distancia era se justo, pagaba, ¿verdad? era justo ponerla ahí, ¿eh? Si tú tenías gasto de distribución. De comprar, ¿verdad? ¿Eh? Si tú eras que comprabas. Sí, exactamente. Ahora, con el asunto del fideicomiso, ingeniero, ¿no sería conveniente usted tener un marco legal y después en cada caso discutir qué tipo de contrato se pudiera negociar? Mira, es difícil negociar con gente que se la sabe toda y que tú no sabes nada. El Estado Dominicano no tiene. Negociar no. Qué difícil es hablar con gente que se la sabe todo. Es imposible. Y estamos llenos de eso. Bueno, hay pocos que estén llenos de eso. Ahora yo Es te una pregunto, minoría la que se lo sabe todo. República Dominicana y Haití deben de tener un diálogo. Ahora, ¿con quién hay que hablar para decidir lo que está diciendo José? ¿Quién es el sábelo todo de este gobierno? Hay gente que sabe mucho en este gobierno. Saben de verdad. Sí, hay mucha gente capaz. El problema es que no hay interlocutor allá, Ese sí, ni garantía tampoco de continuidad de lo que usted pudiera acordar. exactamente. Y toda esa clase política que yo veo a veces que Consuelo me menciona 2 o 3 haitianos que eran muy amigos de ellos cuando ellos eran militantes del PCD. Esa gente se murió todita, no existen, porque eran gente bien amueblada, venían de Francia, de Canadá. Bueno, cuando se produjo aquella visita de Rockefeller se sacrificó un talento muy grande. ¿Sí? Se perdió un talento muy grande destinado al ¿A futuro. dónde allá? Sí, en Haití. Y ellos tenían una cierta pista de que estaba allá operando. Y cuando se produjo Tú dices la visita, ¿qué produjo, qué dejó el dispuesto? bueno, Rockefeller él visitó, pero le limpiaron el patio antes de llegar. Y mataron a todo el que estaba fichado, que no tenían Ay, Dios mío. vinculados a organizaciones revolucionarias o no, pero que tenían un prestigio. Y le dieron para abajo. Porque es que es una sociedad tribal. Porque había una clase política allá. Que cuando hay elección, todas las elecciones en Haití van 10 candidatos ahora mismo. Uno no sabe dónde están. No, y algunos muy orgullosos que de repente se callan, por el caso de Jean Bertrand Aristide. Un día se agachó y más nunca. Y eso que estás diciendo de la eliminación física, todavía se dice que los que cuidaban al presidente fue que lo mataron. El presidente que mataron recientemente. Imagínate tú, si los que cuidaban a Stalin Fue que fueron lo los que lo mataron. mataron. El perro cuidando la carne. Pero tú te pones a ver, por ejemplo, aquel enfrentamiento terrible entre la Unión Soviética y Estados Unidos alrededor de los cohetes en Cuba. ¿En qué terminó eso? Bueno, los cohetes que reclamó Khrushchev a los americanos fueron los que estaban en Italia y en Turquía.
del 57, cuando Fidel no tenía ni esperanza de bajar de la loma. Esos cohetes estaban allá. Entonces, Khrushchev le facilita los cohetes a Fidel. Y luego es el elemento de negociación que le quita los cohetes al del vecindario. Aunque el acuerdo ocultaba eso durante 2 años. Pero los americanos retiraron los cohetes allá y pasmaron a Cuba. Esa es la realidad. De cohetes y de Cuba, sin Rusia primero y Venezuela después, ¿cómo se está sosteniendo Cuba ahora? Yo no sé. ¿Eh? Yo no sé. O sea, Cuba está frisada. Esa es la realidad. Sí, pero están comiendo 3 veces al día. ¿Tú tienes alguna información? No, yo sé, las informaciones que remesa, tengo, doctor. las informaciones que tengo dicen que ahí se está en una situación sumamente crítica, muy pero muy Cuba. todo vacío, toda la tienda vacía. No, por eso hace muchos años. Ahora Estados Unidos curiosamente ha tenido que bajar la guardia frente a Cuba. Permite la remesa. Un poquito ahora flexibilizaron eso. ¿Por qué? Porque los cubanos la gente está saliendo de ahí en masa Para Estados Unidos. para Estados Unidos y ha habido que sentarse a discutir, mira, nosotros queremos devolverte a esa gente que están llegando. Está bien que tú me das a cambio. Y en eso que están. Yo no sé ni siquiera Y eso tiene un límite, ¿verdad? Oye, yo no sé si en Cuba hay capacidad de negociación ahora mismo. Y están rotos los lazos totalmente de Cuba con Venezuela. No, Económicos. no. Cuba le inoculó a Venezuela el virus del socialismo latinoamericano, que es hacer ineficientes las economías que eran eficientes. ¿Tú sabes lo que es Venezuela pobre? Óyeme, hay que ser un maestro para hacer una obra de arte de esa naturaleza. Empobrecer Venezuela. Va a empobrecer a Venezuela. Que la recibieron con el 75% de su energía hidráulica. Nunca se habló esto. Es posible que Chávez no le fue bien en Cuba porque los cubanos no hicieron lo que tienen que hacer con la enfermedad de Chávez. Por no decir más de ahí. Elabórame el concepto. Que lo mataron en Cuba. ¿A Chávez? Sí. Está elaborado enterito el concepto. Ajá. Pero puede ser que yo esté equivocado o que lo que... Porque yo recuerdo No, una pues yo vez creo que que- Lula tuvo un cáncer de garganta. sí. Y le recomendaron ir a Cuba. Y dice, no, aquí hay un hospital muy bueno. Y se quedó en Brasil, y lo hizo en Brasil. Pero rechazó de una vez Cuba. Una vez que tuvo un problema de las cuerdas de la laringe o algo así. Yo recuerdo que la primera visita que Chávez hizo a Cuba, Fidel ni lo recibió. Él no quería meterse en ese problema. Eso sí lo registré. Pero después le estableció una relación muy fluida y Fidel hizo muchísimas concesiones. Sí. Chávez era fidelista. Era fidelista. Sí, a mí lo que me da la impresión es que Chávez dejó a Maduro como sucesor, o dijo que cualquier cosa Maduro podía ser sucesor porque creía que volvía. Pero que en el fondo de su corazón esa no era la persona que él... Porque nadie cree que se va a morir. Pero te voy a decir una cosa. Nunca pude entender por qué un hombre que haya logrado el poder en esas condiciones y que tenía un mínimo, que si tú no aprendes antes, tú aprendes durante el ejercicio del poder. ¿Cómo no se dio cuenta que ser fidelista o repetir el fenómeno de la revolución cubana en Venezuela era un disparate? Porque eso no cabía en ninguna parte. Repetir eso. Sí. Porque para Cuba a lo mejor funcionó, para algunos cubanos, pero Venezuela que era en todo un líder. Óyeme, Venezuela hemos visto que hasta hizo plantas alternativas para no usar petróleo. ¿Tú oyes?
Hubo gobernantes que construyeron plantas de Hidroeléctrica. hidroeléctrica en el El río. 75% de su energía Es hidroeléctrica. es hidroeléctrica. Es más, probablemente hoy más que antes, porque eso no se Y da, tiene- eso ni se daña. Y tiene tierras Sí, cultivables, todos los llanos. Muy fértiles. Sin embargo, es un país de futuro. Pueden meter gente ahí a trabajar y a producir comida. Sin embargo, ellos se conformaban. con Y los minerales de Venezuela. todo lo tiene, todo. De eso está viviendo ahora, amenazando con eso. Tenemos de todo. Sí, pero no hacen de nada. O sea, han logrado esa obra de arte. Es que también hay otro problema. Yo no sé dónde está la clase política venezolana. No, la clase política. Porque es eso. Óyeme, Cuando tú ves oye. una gente que está tanto tiempo en el poder como Maduro, tú dices, ¿dónde está la clase política venezolana? Óyeme, esos regímenes inician destruyendo el tejido social. Lo primero que hacen es destruir, pasó en Cuba y pasó aquí, en Venezuela, Ah. destruir el tejido social existente y en consecuencia el político. Y de eso se sale cuando se crea un nuevo tejido social. Y se destruyó sin crearlo. Bueno, se destruyó, ahora hay un proceso de creación que es lento. El régimen de Trujillo. ¿Quién abate al régimen de Trujillo? El nuevo tejido social que se construyó en su régimen. Sí, pero Trujillo siguió una norma que yo no sé quién se la dio o si él sí lo... Porque era, tú eres mi enemigo, te quedan 2 caminos o 3 caminos. O tú te sumas a este régimen, o te vas o te mato. El último recurso era te mato. Pero esa era una norma, ¿verdad? ¿Qué hizo Viriato Fiallo? Cogió una babosa, se metió en el caracol y se quedó enquistado ahí. Ese hizo ese. ¿Qué hizo Juan Bosch? Se fue, hizo su partido por allá. ¿Qué le pasó a los otros? Muchos se murieron en el camino. Porque será, en esa... Pero ahorita lo decíamos. cuando Juan Bosch llega aquí, ¿sobre qué se constituye él? ¿Sobre qué construye él un partido en 7 meses? ¿Sobre los trujillistas pobres? Oh, sí, eso. El trujillismo pobre, el emberpeguero, José decía, el trujillismo de segunda José clase. decía que Nemén y Rafaelito Bueno, ese Nemén que anda por ahí, le caían atrás a los Calié en el Parque Independencia. Y Juan Bosch le abría la puerta en el PRD, en el Parque Colón. Más de uno Uno que fue director de migración, yo no recuerdo cómo se llama. Cedeño. Bueno, Barón ese Suero llegó al PRD con una cadena atrás de Rafaelito. Y se metió en el PRD y de ahí fue director de jefe de migración en el gobierno de Juan Bosch. Eso fue así. Con esos, En el 14 de óyeme. junio. El senador de Pedernales, ¿quién fue? En el gobierno, ¿En el gobierno de Juan Bosch, ¿quién fue? El senador. Rafael Casimiro Castro. Sí, de Pedernales. Cali en Santiago, con una escuela comercial Ay, Dios mío. que se llamaba el Factor Trujillo, en la 30 de marzo. Que se tuvo que ir a Pedernales porque ni visa americana conseguía. Y allá se arraigó. Se hizo jefe, senador de la República, con ese expediente. Y después una figura importante de la política nacional. Ojo, un interlocutor válido. Sí, pero también había a otro nivel, que eran los hijos de, y eso ocurrió. Personas que tú no podías. Coge los 2 militares, señores. Ayer me preguntó una persona joven, ven acá, Camaño, digo, ¿cuál de los 3 Camaños? Fernández Domínguez, ¿cuál de los 2? Porque Camaño, el hijo de Fausto Camaño, que rompía los mítines, porque su papá lo metió a policía y a guardia. Entonces, segundo, A guardia. Él pasó por todos los él pasó cuerpos. por toda esa parte. Pero Él fue Camaño el de Abril es diferente al Camaño de Fausto Camaño claro. y al Camaño que vino a Caracoles, que están hablando pendejadas. ¿A qué viniste?
Ahora, a pesar de eso que usted dice, ingeniero, a pesar de la posición política de Bosch, que le permitió realmente construir un partido, una sociedad en donde había muchísimo trujillista, hizo un gobierno que resultó demasiado avanzado para su época, a pesar de eso. Juan Bosch no aspiró nunca a la presidencia de la República. Él aspiró a la expresidencia de la República. Y lo hizo con grandeza. Y lo hizo con mucho talento. Ayer Alvarito dijo exactamente lo mismo. En la Z. Dijo eso muy bien. Juan Bosch nunca quiso ser presidente, quiso ser expresidente. Él subió loco porque lo tumbaran al otro día. Sí. Esa es la realidad. Y tenía su clara definición de crear un partido distinto. ¿Con quién lo hizo? Con los que nunca lucharon. Bueno, señores, pausamos.